A los organizadores que me hayan dado la responsabilidad de esta función un poco de concluyente, para la cual no creo que tengo mucha legitimación, pero sí quizás lo que procuraré es recordar algunos tonos y algunas ideas de estas dos jornadas y hacer alguna aportación y alguna pregunta al respecto. Y en primer lugar, empezando un poco en positivo, yo creo que hemos tenido dos jornadas muy interesantes, pero estamos aquí en un escenario en el cual tenemos una cierta fuerza para debatir estos temas. Tenemos instrumentos importantes, uno es Ikuspegi, a pesar de lo que alguno ha insinuado esta mañana, que hace una labor, yo creo, muy relevante, muy importante para trabajar en estos ámbitos, y otro es Biltzen, que también creo que es un valor positivo que tenemos aquí en Euskadi, pero también tenemos unos grandes profesionales que son los técnicos de inmigración en muchos ayuntamientos, tenemos movimientos sociales y culturales que están aquí representados y que están trabajando desde varios aspectos con todos los días, tenemos el sector de la educación involucrado, tenemos el sector de Euskalgintza, tenemos sectores académicos, y yo creo que es positivo todo esto, verlo aquí. Es verdad que nos hemos juntado personas diversas, esto es sobre diversidad, personas diversas, personas raras. En algunas ocasiones uno puede pensar que las de siempre, pero yo creo que tampoco. Creo que hay personas, se van incorporando, personas jóvenes, personas muy bien formadas, que están trabajando, que están haciendo tesis, que están haciendo estudios, que trabajan en ONGs, y por tanto que tiene todo el sentido y que es un espacio muy, muy positivo, ¿no? Respecto a lo que hemos oído y trabajado estos 2 días, pues bueno, yo creo que el comienzo, esto es sobre diversidad, entonces yo creo que el comienzo fue espectacularmente brillante para hablar sobre diversidad, porque la primera de las mesas fue una mesa tremendamente diversa, yo casi la calificaría de bipolar, ¿no? Fueron 2 intervenciones distintas, 2 polos diferentes, uno, Xabier Etxeberria, con un discurso limpio, claro, ordenado, germánico, cartesiano, ortodoxo, y por otro lado, pues Manuel Delgado haciendo un discurso que yo calificaría como seductor, rompedor, cuestionador, provocador. Se metió con los derechos humanos y también se metió mucho con la clase media buenrollista, lo digo por si en la sala hubiera alguien de clase media, para que se diera por aludido. Bueno, Xabier Etxeberria hizo una tipología de la diversidad sensible para los derechos humanos, definió una perspectiva individual, una perspectiva colectiva, y fue definiendo diversos espacios y diversos ámbitos y diversas aproximaciones liberales a la cuestión de la diversidad. Y como es imposible sintetizar todo, sí destacaré que, por ejemplo, en una parte de su discurso, él alertaba de que la separación occidental de lo religioso en ciertos colectivos inmigrantes es difícil por ser extraña a sus procesos culturales. Y finalizaba considerando viable y positivo avanzar entre dificultades hacia identidades etnoculturales abiertas y tenues, califica él, con identidades individuales complejas que dialoguen sobre concreciones estructurales y dinámicas públicas de las diversidades de cariz individual y colectivo. Bueno, Manuel Delgado tenía otra estrategia, ¿no? Un poco la estrategia cuestionadora. Empezó diciendo que la diversidad cultural ya no se lleva en los debates, que los antropólogos explican las culturas, pero que las culturas no explican nada. Y hizo una serie de cuestionamientos muy interesantes, muy buenos también para forzar un poco la crítica, ¿no? Y la reflexión. Y incidió bastante sobre la estigmatización, los grupos marcados quedan reducidos a su propia diferencia y lo que eso supone de estigmatización social, no les dejamos salir de ahí. E insistió en que no es tanto cuestiones de diferencia sino de desigualdad, y que el racismo peligroso no es el burdo y el claro, sino el que está más disimulado, el buenrollismo, ese que penetra o que permea otros discursos sociales y políticos. Después tuvimos una mesa más institucional, digamos, con representantes de instituciones públicas, sobre la gestión política de la diversidad. Fernando Fantova empezó enmarcándola diciendo que al aumentar el número de minorías y de grupos con identidades distintas y su interrelación, pues ha aumentado la demanda de atender las diferencias. Hizo un esquema sobre las políticas de gestión de la diversidad que él defendía y que comparte en gran ámbito con el de Lorenzo Cachón, que ha sido citado también varias veces. Propuso la creación de un organismo público contra la discriminación en cualquiera de los ámbitos institucionales, un organismo unívoco. Y los otros participantes de la mesa pues hicieron un discurso
un poco más institucional, dependiendo un poco, Estrella Rodríguez ciñéndose a un poco el ejemplo del PECI, del Plan de Ciudadanía e Integración, que cómo fue construido. En el caso de José Luis Madrazo hizo más un discurso más de tipo sustantivo, posiblemente porque tenía un segundo espacio de intervención. Hizo un discurso más sustantivo sobre el enmarque de las políticas públicas en un contexto, en un sustrato multicultural, y sobre cómo también el País Vasco, como minoría nacional o nación minorizada, tiene que tener instrumentos propios de integración y gestión de la diversidad. También se hizo una referencia muy breve a ese modelo que tantas veces miramos, que es el de Quebec y sus desarrollos. Y Marcos Nanclares pues hizo una presentación de la política de la Diputación de Guipúzcoa en este sentido, y resaltando un poco los principios que, en cierto modo, desde esa política se quieren potenciar. Gero arratsaldean izan genuen beste mainguru bat, hizkuntza aniztasuna eta euskara izenburua zuelarik, eta hor parte hartu zuten bai Isabel Ayerdik, Xabier Mendigurenek eta Olatz Irizarrek. Eta nik uste dut ere oso mainguru dinamiko eta freskoa izan zela, eta hori eskertzekoa da baita, nik uste dut aitortu behar zaiola Erramun Osari, moderatzaileari, eman zion hori freskotasun hori, bai horri. Eta hor hitz egin zen eta hausnartu zen hizkuntzen kudeaketaz, eta nola ez, Euskal Herrian bizi diren, elkarrekin bizi diren hizkuntzen guztien elkarbizitzaz, eta batipat ere euskararen etorkizunaz, euskararen errealitateaz baita. Eta euskararen errealitate linguistikoa anitzak nola baldintzatzen duen etorkinen nola baita integrazio linguistikoa nola baita esateko. Baita ere ikusi genuen euskararen mapa eta euskadiren immigrazioaren mapak, eta nola beraien artean nola baita esateko ez direla oso ongi egokitzen, eta gero azpimarratu zen euskararen arazoak ez dituztela etorkinek sortu, eta gero Xabier Ayerdik ere eskatu zuen olako koalizio edo konsensu bat, esan zuen oso beharrezkoa zela, eta hezkuntza ereduak barne, hezkuntza ereduak berriro pentsatu behar zirela. Eta beste gaur berriro errepikatu den beste gauza bat, oso importantea dena, ama hizkuntza indartu behar direla, ama hizkuntzak indartu behar direla, bigarren hizkuntza bat ikasteko momentuan. Eta nik uste dut ere ikusi genuela hor jarrera ezberdinak euskararen zentralidadeari buruzko gai horretaz. Y hoy por la mañana pues hemos tenido una primera parte con dos intervenciones también, a mi modo de ver, brillantes. En primer lugar, Imanol Zubero, que yo creo que es pues un intelectual, yo no diría ya de primera división, sino de Champions, que tenemos aquí en Euskadi, y que además hace una explicación de las cosas en las cuales él va navegando por diversas referencias y nos va haciendo fácil lo que a veces es bastante más difícil. Y Imanol se preguntaba dónde está el europeísmo progresista, y abordaba también el tema de la gestión de la diversidad religiosa, proponiendo un acuerdo laico-religioso progresista y antidogmático, resaltando que hay fundamentalismos en todos los ámbitos ideológicos, y él proponiendo tomarse en serio el diálogo con la religión, con las personas religiosas, y hacerlas partícipes de la vida democrática e incluirlas ahí y no dejarlas en la periferia. Y después teníamos otra aportación también brillante de Jordi Moreras, que nos traía sus reflexiones desde otra realidad y su experiencia de trabajo, particularmente en relación al Islam. Y en este sentido resaltaba que el Islam no solamente es una expresión religiosa, también es una colectividad de personas. Cómo queremos controlar el ritual como factor de movilización y factor de queja. Y hacía 4 proposiciones, una sobre la superación del principio de trasplante como principio explicativo, sobre esta domesticación de los rituales para desactivar presuntamente sus componentes movilizadores, la desubicación de estas comunidades y, por último, la acumulación de percepciones negativas. Lo que él decía, están generando la generación de pánicos morales. Y acababa diciendo que eran malos tiempos para la lírica intercultural, probablemente como siempre. Y hemos podido cerrar pues, con otra mesa muy interesante, que yo creo que cualquiera de las personas que intervenían en la mesa podía haber desarrollado una ponencia completa, en la cual hemos podido conocer un poco mejor el marco jurídico que regula la libertad religiosa y cómo este marco jurídico afecta a todas las iglesias, incluida la católica, y cómo la concreción a veces local
de un marco jurídico general que en principio no es desfavorable, conlleva fallas o fallos en esa gestión, y hemos oído hablar a Adolfo Castro en concreto del Islam poligonero. A Marian El Harrak le hemos oído presentar un poco diversa tipología de las mujeres que practican la religión islámica en Euskadi y sus problemáticas, particularmente aquellas que tienen una experiencia inmigrante. Y también que la mayor parte de ellas, uno de los problemas que además se citaba ahora muy recientemente, es precisamente el acceso a documentación, vedada para la documentación laboral y normalmente restringida a la documentación de residencia, lo cual provoca que no entre en el mercado laboral y que no haya una interacción social más elevada. Ha dicho también que las mujeres musulmanas no necesitan discursos compasivos y ha reclamado participar en la construcción de una nueva sociedad vasca. Y Mufti Kamel también, con su amplia experiencia, pues nos ha presentado una serie de datos sobre la realidad también de este colectivo y ha resaltado la necesidad de los espacios de culto como una de las cuestiones que más claramente aparece, aparte también de la importancia de la lengua materna en el proceso educativo. Bueno, y yo, para concluir las conclusiones, pues quería simplemente apuntar lo que yo llamo aquí 3 obsesiones y una propuesta, 3 obsesiones que pienso que de alguna manera planean, o quizás han planeado, o planean a veces cuando discutimos de estas cuestiones. Una primera, que es la que llamaría la obsesión por la complejidad. Aquí hemos hablado de diversidades varias, de diversidad de diversidades. Y más ayer que hoy, pero han salido diversidades de varios tipos. Hay quien habla del concepto de superdiversidad también. Y me pregunto hasta qué punto conviene o no conviene, o deberíamos discutir si conviene o no conviene sacar todo y meterlo en el mismo saco, de alguna manera gestionarlo de la misma forma. Hay autores que distinguen diversos tipos de conflictos o demandas en este sentido, otros proponen una unificación de criterios. Pero a veces tengo la sensación de que cuando insistimos tanto en que las identidades son móviles y son complejas y son dinámicas y todo esto, de alguna manera disimulamos unas ciertas carencias. Me pregunto si de verdad somos tan diversos como queremos decir que somos. Si no está dentro de ese buenrollismo de clase media defensora de los derechos humanos enfatizar esa complejidad como si fuéramos mucho más complejos de lo que realmente somos, ¿no? ¿Cuántas lenguas, cuántas religiones, cuántas tradiciones, cuántas identidades nacionales realmente porta cada uno de nosotros? Y quizás el esquema no es tan complejo como lo enfatizamos en un debate más académico, intelectual, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Hasta qué punto no puede llegar incluso a ser un truco esta sublimación de la complejidad para evitar abordar debates concretos y puntuales que se producen en entornos muy, muy específicos? Esto se une un poco también con una segunda obsesión, que sería la obsesión por la interculturalidad. Un cierto complejo por la dicotomía nosotros-ellos. Parece que en determinados discursos nos acompleja un poco esto de reconocer que hay ellos, que hay nosotros, que hay entidades, que pertenecemos a una cosa, que otros pertenecen a otra, que tenemos un equipo de fútbol y que los otros tienen el otro equipo de fútbol, y que no queremos mezclarnos con los del otro equipo de fútbol para celebrar los goles, porque los goles del otro equipo de fútbol a nosotros no nos gustan. Bueno, hay una cierta interculturalismo en el sentido de pose, que bueno, en fin, una cosa es empatizar, lo decía muy bien también Manuel Delgado, ¿no? Yo no tengo por qué participar del otro, sino entenderlo, entender que existe el otro, pero no me tiene por qué gustar la comida hindú, no tengo por qué cambiar mi religión ni cambiar mi equipo de fútbol. Es decir, simplemente lo que tenemos que hacer es encontrar espacios de convivencia, espacios de libertad, de respeto, de acuerdo, pero no quiere decir que todos y cada uno tengamos que ser interculturales, entre otras cosas, porque somos limitados y no puede ser. Y esto me lleva a la tercera obsesión, que es la obsesión por la cohesión. Esto nos obliga a gestionar una cierta angustia, porque claro, por un lado respetamos, promovemos la diversidad, pero por otro lado decimos, pero asegurando la cohesión social, asegurando la integración, asegurando la no sé qué, los derechos humanos mínimos, los valores europeos fundamentales, cualquier cosa que nos imaginemos y que luego a ver quién es el guapo que nos dice exactamente en qué consiste. Porque
estos mínimos, estos acuerdos mínimos, y yo viniendo de un instituto de derechos humanos debería estar a favor de ello, pero estos acuerdos mínimos luego son muy complejos de gestionar y de encontrar en la vida cotidiana. Ya no digo personas de diversas culturas, lenguas, tradiciones. Dos hermanos de la misma familia educados en el mismo colegio y con la misma posición social pueden no estar de acuerdo o tener posiciones antagónicas respecto al derecho humano más fundamental que podamos imaginar, que es el de la vida, en el aborto y en la eutanasia, y poder evitar ese tema en las comidas familiares porque se enfrentan. ¿Cuáles son realmente esos mínimos? Cuesta encontrar esos mínimos, cuesta muchísimo, y entonces esto nos lleva a una cierta angustia de tener que gestionar un espacio de convivencia asegurando un marco, pero ese marco nunca es fijo, nunca es definitivo, nunca es completo. Buscamos esa especie de soluciones cartesianas, holistas, totalizantes, y nos tenemos que acostumbrar, me temo, a vivir en sociedades en las cuales esto no es posible, o no es posible que dure más de una semana. Es decir, estar en una negociación y en un diálogo permanente. Se acabaron los relatos totalizantes tranquilizadores, se acabó la seguridad jurídica completa, entre otras cosas porque aunque lo ponga la norma, los tribunales después cada día saltan con una explicación distinta. Y esta obsesión por la cohesión, pues que tenemos los continentales, quizás los anglosajones creo que son un poquito más caso a caso, poco a poco, día a día, y quizás tenemos que, en fin, pelear y liberarnos un poquito de esta obsesión. La última es una sugerencia. Frente a ese buen rollismo que ayer se denunciaba, pero que está bien en parte, pero quizás una sugerencia para seguir tratando este tema, pero abordándolo también, aparte de como un hecho social y evidentemente sociológicamente muy relevante, como una oportunidad a gestionar, incluso económica, en tiempos de crisis. Una sociedad plural y diversa es mejor, es más rentable. Nadie cuestiona que una persona que sabe 5 idiomas es más competitiva que una persona que solo sabe uno. Una sociedad donde hay muchos idiomas, donde hay varias tradiciones, donde hay otras formas de entender las cosas, hay más posibilidades de innovación, hay personas más competitivas, hay más posibilidades de negocio, se crean nuevas posibilidades también de interacción económica, y quizás tenemos que abrir más el debate, estos espacios de debate, a otro tipo de agentes económicos, empresariales, sindicales, sociales, etcétera, porque realmente la gestión de la diversidad es una gestión de oportunidad económica. Es que además de que sea ético, además de que tengamos ese bonrollismo bien intencionado, además de eso es que es rentable económicamente. Y si trasladamos este mensaje a aquellos sectores más resilientes a nuestro discurso, creo que es un mensaje que es muy interesante de profundizar en él. En todo caso, la diversidad es la consecuencia de la libertad. A más libertad, más diversidad. Una sociedad donde no hay libertad es monocrática, es monocultural, monoidentitaria. Si queremos libertad, la consecuencia va a ser siempre y definitivamente la diversidad. Y por tanto, no podemos combatirla, sino lo que tenemos que hacer es, en todo caso, desearla. Bueno, Mila esker. Bueno, arratsaldeon eguerdion. Bueno, vamos a estar en 10 minutos. Voy a intentar contaros el compromiso del Gobierno vasco, de todos los que integramos el Pleno del Foro de la Inmigración, el compromiso al que llegamos el lunes pasado en sesión que presidió el consejero competente en materia de inmigración, que es Juan María Aburto. Como no vamos a hacer una clausura al tipo, voy a presentar ello. Yo personalmente sí os agradezco muchísimo no solamente el que hayáis estado, sino la oportunidad que yo he tenido de poneros caras a muchas de las personas que estáis trabajando en la intervención, bien educativa, social, del ámbito académico, del mundo de la educación, que estéis trabajando con las personas inmigrantes en Euskadi. Os pongo cara y con eso tenéis también mi cara. ¿Vale? O sea que en ese sentido yo agradezco. También no os voy a negar que, como vulgarmente se dice en la vida, a mí esto me ha venido muy bien. ¿Vale?
Entonces vamos a ir presentando el foro del Pleno de la Inmigración lo conforman 8 departamentos, 8 históricos departamentos del Gobierno vasco que inciden en la vida de las personas. Esto es importante que sepamos, que tienen que ver con la vida de las personas, de todas las personas, sean inmigrantes o no en Euskadi, de todo lo que es el proceso de socialización de las personas desde que nacen hasta que se mueren en Euskadi, de todas las personas y claro, también de los inmigrantes, de las personas inmigrantes. Están las 3 instituciones forales, normalmente los departamentos diríamos que tienen que ver con acción social, y en el caso de Guipúzcoa, el departamento horizontal que trabaja en los temas de inmigración, que ayer estuvo presente en esta conferencia. Están los ayuntamientos, está los de las capitales, está EUDEL, que es la Asociación de Municipios Vascos, están las asociaciones que trabajan a favor de las personas inmigrantes, y está también las entidades solamente de inmigrantes. Bueno, entre todos ellos, yo creo que intentamos el otro día, los actores institucionales que ahora nos toca estar en esta legislatura, intentamos generar una ilusión. ¿Por qué? Porque vais a ir viendo aquí. Esto no funciona ahora. Ok. Bien, os voy a ir presentando qué es lo que... no os voy a enseñar esto, tampoco os voy a enseñar esto. ¿Qué es lo que nos encontramos? Esta ilusión, ¿qué nos pasó a nosotros? Cuando llegamos al departamento, nosotros nos encontramos que teníamos un plan de inmigración vigente. Era el tercer plan de la inmigración. Era diríamos, una magnífica... herramienta de planificación, pero que como tantas herramientas de planificación que se realizan por los gobiernos con muy buena intención normalmente, lo que al final se demostraba que eran un conjunto de acciones, objetivos, que no eran muchas veces ejecutables, no eran verificables, se confundían objetivos con acciones, con indicadores. Y al final también sabíamos de hablar con la gente, con las instituciones, con los departamentos del gobierno, que no era un plan que había sido lo suficientemente interiorizado por los actores que tenían que ejecutar las acciones que se contemplaban en ese plan. Entonces, en ese sentido, lo primero que hicimos fue una reflexión interna, pues que lo hicimos con Biltzen, lo hicimos con entidades, lo hicimos con Ikuspegi, de si, al final, ¿qué procedía a hacer en este caso? Queríamos huir de otra vez una nueva oportunidad, de hacer un nuevo plan que luego no íbamos a cumplir, que además se rompía porque no coincidía con la legislatura, y luego venían otros y tenían que ver a ver si habíamos hecho bien, habíamos hecho... Eran demasiadas energías que se repiten en foros de estos donde se juntan todos y que tampoco tienen demasiada credibilidad. Por lo tanto, entendimos si era necesario hacer, pues para hacer una nueva historia, un nuevo diagnóstico, una nueva situación, más. Total que al final teníamos a Ikuspegi, teníamos a Biltzen, teníamos demasiadas herramientas para ver, y todas nos venían a decir que las circunstancias de la población inmigrante tampoco es que habían cambiado tan importantemente desde hace 2 años para aquí. Con lo cual, asumimos que los ejes que vertebraron el otro plan, el tercer plan de inmigración, ciudadanía y convivencia intercultural, eran válidos para dar respuesta a algo que nosotros ya, os lo digo, bautizamos de distinta forma. No vamos a hablar de planes, vamos a hablar de estrategias que tienen que ver con las personas. Y en este caso también con una estrategia que tiene que ver con un compromiso con las personas inmigrantes. Y por eso marcamos los ejes, mantuvimos los ejes y nos fuimos a una serie de acciones
que estaban también en el otro plan y nuevas que incorporamos, que entendimos que eran las más importantes y que daban respuestas con el objetivo final de que si las cosas van razonablemente bien, aunque no tengamos, como a tu pregunta, la oportunidad de dar al final la residencia a una persona, porque desgraciadamente no es nuestra competencia, por lo menos en todo ese camino, intentar que el concepto de ciudadanía, que es lo que defiende una política general para todos los ciudadanos y ciudadanos, que la situación de ciudadanía también la puedan tener, allanar los caminos, aligerar los caminos para que la persona inmigrante, como otras personas en Euskadi, puedan tener esos itinerarios de ciudadanía que antes comentaba. Bien, entonces pasamos a denominar una estrategia vasca con la inmigración. Y pasamos con una serie de acciones que ahora las vamos a ver, que eran cuantificables, que estaban en el presupuesto y que se podían identificar. Y eso evidentemente genera una credibilidad. Y además la estrategia la definimos como no una estrategia estática a modo de los planes, sino una estrategia que tiene la voluntad y vocación de ser dinámica. Dinámica en tanto que a nuevas situaciones, nuevas realidades, nuevos hechos, sea capaz de dar respuestas o de buscar respuestas a esas nuevas realidades que nos vayan ofreciendo. Bien, seguíamos manteniendo los ejes. Nosotros, esto quiero que me entendáis, en toda esta arquitectura, para hacer eso posible, validamos que el Pleno del Foro de la Inmigración es un sitio de encuentro necesario entre las administraciones públicas y el tercer sector. Y también validamos en la estrategia que se debe de renovar, se debe de trabajar en todas las comisiones que el Pleno del Foro tiene en este momento y que son 5: la sanidad, los recursos sociales y vivienda, la laboral, la de garantías jurídicas, la participación, cultura y sensibilización y educación. Y digo validar porque las comisiones, cuando sabéis vosotros, hay la palabra comisión, las comisiones se habían convertido en un lugar donde al final cada uno contaba lo que hacía, pero donde no existían flujos. Uno contaba la historia normalmente, el responsable de turno, pero había incapacidad para que desde la discusión de la gente de la base que está trabajando en esas comisiones fluyeran hacia arriba ideas, situaciones que deberían de ser abordadas. Entonces, en eso nos vamos a empeñar. Ahí veis en cada una de las partes que tiene, cuando se habla del presupuesto, hay a la derecha, a la izquierda aparece el responsable y a la derecha aparece la partida presupuestaria que irá en el presupuesto del 2014. Bien, uno de los elementos, y como están aquí para que le pongáis, que le conocéis mucho más que yo, uno de los elementos tractores de lo que nosotros, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, aunque el presupuesto sea de 4 millones y pico de euros, a veces no tiene una competencia de acción directa, no nos corresponde en la mayoría de los casos de hacer esa competencia de acción directa. Pero sí tenemos 2 estructuras soporte, además del equipo técnico de la Dirección de Inmigración, que agradezco muchísimo el trabajo que han hecho estos 10 meses de compartir o de yo compartir con ellos. Aparte de ese equipo, teníamos 2 elementos súper importantes que pivotaban en el territorio, que era Biltzen, que veis que es una importante estructura de apoyo a las políticas de la diversidad en el caso en Euskadi, y teníamos también como no, el convenio hacerlo fuerte, el convenio que mantiene el Departamento de Empleo y Políticas Sociales con la Universidad del País Vasco, para que algo tan de tanto prestigio como Biltzen lo sepamos cuidar, hoy como Ikuspegi lo sepamos cuidar todos. Seguimos, vamos a modificar
la relación. Nosotros estamos muy seguros que la labor del trabajo con las personas que trabajáis en la diversidad o en la inmigración se hace en el ámbito local. Eso no nos vamos a confundir. La escuela está en un pueblo, no está en Lacua. Las personas viven en los pueblos, en comunidad están en los pueblos, el polideportivo está en los pueblos, Lanbide está en su pueblo. Bueno, pero nosotros sí vamos a trabajar, en el campo de la inmigración es la única partida presupuestaria que se va a mantener el apoyo a las políticas municipales en el ámbito de la inmigración. Veremos cómo evoluciona esa relación, y es el único sitio del departamento donde se ha mantenido el apoyo económico de todo el departamento para que las actividades de carácter de interculturalidad y de diversidad, etcétera, se puedan seguir adelante. Bien, esto voy a pasarlo. Mirad, en el tema del empleo, quedaros con esto. Hay un compromiso, y eso es muy importante que lo sepáis. Hay un compromiso de este departamento es Empleo y Políticas Sociales. Hay un compromiso fuerte en la dirección de Lanbide para que todo lo que se pueda hacer en ayudar, tanto en lo que es las cualificaciones profesionales, incluso de llegar a ver cómo y de qué forma se pueden tutorizar, aunque no sea nuestra competencia, aquellos estudios de las personas inmigrantes que hayan podido venir aquí, hacer un acompañamiento exhaustivo. Y también, y esta es una demanda que existía, se va a generar un grupo de trabajo que va a atender desde Lanbide los aspectos de forma específica, los temas que tienen que ver con la interculturalidad y la diversidad. Bien. Una cosa, me ha hablado Marian, y habéis hablado en la última mesa redonda. Bueno, ¿por qué yo tengo en este momento esta ilusión? Porque creo que la actitud de los actores que tienen responsabilidad en las políticas de diversidad, por lo menos en el gobierno vasco, veo una actitud muy positiva, distinta, y bueno, también son nuevos, ¿no? Entonces veo una actitud, y veo en el campo, por ejemplo, de lo que es el Departamento de Educación, que defenderé siempre, aunque yo no soy no vengo de ese mundo, porque nos han brindado una oportunidad estupenda para hacer un proyecto con las escuelas para adultos, de ponerlas al servicio de la misión y evidentemente esto significará que cuando hablo de esta ilusión digo que a todos los actores que estéis aquí también se os abren las puertas para que el gobierno en su conjunto, ¿no? José Luis Madrazo, los técnicos de la dirección, para que también se pueda establecer a través de las distintas comisiones, etcétera, un diálogo con el conjunto de los departamentos del gobierno vasco. La casuística, las cosas más concretas, etcétera, también creo que en condiciones de poder decir que habrá una posibilidad de encontrarse, de comunicar, de hablar con ese departamento. Bien, ayer se habló, es un tema pendiente, no lo voy a negar. Vamos a trabajar haciendo unas experiencias piloto con todo lo que tenga que ver el aprendizaje del euskera y el aprendizaje del euskera o la normalización del uso del euskera con las personas emigrantes en Euskadi. Vamos a hacer una experiencia piloto, vamos a trabajar con Topagunea, que son las entidades asociativas que trabajan en favor del euskera. Nos gustaría también, veis ahí donde pone el 7, una de las grandes situaciones que yo comentaba con la directora general de Guipúzcoa, que está hoy aquí con María, es que al final los que hemos estado también en las políticas de menores, nos pasan cosas tan extraordinarias como que viene un menor no acompañado y le tengo que aplicar la ley del menor, que protege, que le protege hasta los 18 años,
con una situación muy rara que a mí me ha pasado, pues que no era un proceso de protección de menores, al final era un chico ya de 14, 15 años, que había pactado con sus padres, que emigraba, como los vascos emigraban antes. Entonces vienen aquí a Euskadi, les tengo que aplicar la ley del menor, infantilizarlos del todo, y entonces llega a los 18 años, y a los 18 años se acabó. Y como no tiene usted el permiso de residencia, usted no se lo puede hacer nada, tiene trabajo, pues ahora. Fijaros un poco qué inversión más estúpida. Y eso es lo que hay. Entonces, soy consciente de esto. Entonces, vamos a ver si somos capaces de poder extender programas como el que tenéis aquí en Vizcaya, Emen, para que a partir de los 18 años poder favorecer los itinerarios de estas personas que han cumplido ya los 18 años. Bien. Hay un compromiso también. A ver, primero vamos a ir a la 1. Sabéis que en el tema del acceso a la salud pública y a los recursos de la salud pública, tanto el gobierno anterior de Patxi López como este actual gobierno se recurrió la normativa estatal donde se constreñía, el acceso, diríamos, universal, como decía ayer la que fue directora de Intervención Social del Ministerio, al acceso a los servicios de Osakidetza. Que sepáis que este gobierno también va a hacer, este gobierno no va a seguir manteniendo en ese compromiso de que no va a haber una sola persona, sea migrante o no, además lo voy a decir así, que no tenga acceso a la salud. Que sepáis que hay un decreto que ha sido impugnado por el abogado del Estado hace 10 días respecto de ello, pero también quiero deciros que en el foro se presentó por parte del Departamento de Salud unas instrucciones que están dirigidas a Osakidetza para que esa situación, que la ley en un momento determinado no acompañe, no ayude, pues efectivamente se pueda salvar. Entonces habrá que hacer un ejercicio, también la gente del tercer sector, todos, porque es una instrucción interna. Bien, hay un compromiso también por parte del Departamento de Vivienda en el ámbito de sus competencias, de ayudar a hacer a través del propio observatorio de vivienda que ellos tienen, ver el tema de la población, las necesidades de las personas inmigrantes, trabajar en que todos los aspectos de carácter idiomático puedan ser traducidos y puedan ser entendidos. Bueno, hay un compromiso, lo que no hay es un compromiso, como comprenderéis, porque no lo va a haber desde que haya un cupo de viviendas pues para personas inmigrantes. En todo caso, habrá para personas que puedan estar en una situación de exclusión social. ¿Vale? Bien, esto es una de las cosas que yo más ilusión me haría que pudiéramos trabajar esta legislatura. Y vosotros y vosotras, yo creo que algo tenemos que hacer cuando se hacen campañas institucionales, sobre todo en los medios de comunicación públicos o ya no tiene que ver con los mensajes, etcétera. Yo creo que, por lo menos en lo que son medios de titularidad pública, este gobierno, nosotros vamos a trabajar para que esa realidad intercultural o de mestizaje, que llamarle, o de diversidad, sea real en los medios de comunicación públicos. No cuando hablemos, no segregar, no hablar, que se vea la realidad, como decía ayer el profesor, una realidad, unos son de una forma, otros de otros, pero que esto se haga bien, ¿no? Bien. Ahí veis un poco el trabajo que hay, uno de los entramados de lo que es el tercer sector. Para nosotros hay una relación estrecha, que yo echo de menos, ¿no? ¿Hay alguien de Arresiac aquí? Estaba aquí. He visto, quizás una cosita bien, pues Arresiac, para que veáis también que hay un compromiso también del departamento. ¿Dónde está Marian?
Marian, vamos a trabajar también con las... veremos cómo lo hacemos, lo que hacemos, pero vamos a ver... vamos a ver si somos capaces de generar, no es una competencia del gobierno, no son instalaciones del gobierno, pero sí de generar espacios de encuentro, el de cultura, el deporte, la práctica, algo que nos demandáis las personas. Bueno, veis que va a haber al fortalecimiento asociativo no lo hemos puesto, hay una ayuda económica importante por parte del departamento de 644.000 euros a todo el tejido social que trabaja y fomenta esto, y hay ayudas también que realiza Emakunde a las asociaciones propiamente de mujeres que trabajáis por la diversidad. Bueno, y aquí me va a quedar dos aspectos que vais a ver. Ahí estamos todo el melage, los departamentos, etcétera, etcétera. Hay algo que tenemos... no me gustaría... a ver, esto de frenar el rumor, los estigmas... Bueno, algo tenemos que hacer. Y además no es algo de una campaña de hoy. Es algo que nos va a sanar a todas y a todos. Entonces, vamos a trabajar para que una lluvia fina... sobre este tema, que nos venga bien a todos, pues sea no un fruto de una campaña, sino que sea algo que vaya como un shirimiri a lo largo de toda la legislatura. Y por último también, en torno a la discriminación, el racismo y la xenofobia, pues vamos a trabajar internamente generando materiales, etcétera, para también que haya herramientas, red de agentes que vayan trabajando en esto. Y por último, claro, estas son la política y ese compromiso con las personas inmigrantes que hemos llamado, se hace a través de una acción cotidiana, como lluvia fina, constante, responsable, de todas y de todos los que trabajan en las políticas de ciudadanía, también para los inmigrantes, como no. Y entonces nosotros, el gobierno vasco, hacemos nuestro el trabajo que se desarrolló en la anterior legislatura por el Pacto Social por la Inmigración. Os voy a leer solamente... lo decía Juan Mari Aburto, el consejero, y decía que había un punto especial en el pleno del foro sobre el pacto, ¿no? Y él iba diciendo que hasta ahora he descrito el camino que hemos recorrido durante estos primeros meses de legislatura, pero cuando en otro punto del orden del día se va a hablar del Pacto Social por la Inmigración, quiero manifestarles el compromiso del departamento que yo dirijo y el mío personal para que ese pacto que he mencionado sea un trabajo estratégico que se desarrolle durante toda la legislatura. Les digo esto porque esto va a ser también lo que va a reforzar también un mensaje a la ciudadanía. El pacto... todo lo que dice es ese pacto que es muy descriptivo, que no tenía otra intención que decir verdades de consenso donde nos junta a todos, será una estrategia no de la Dirección de Inmigración, sino del Departamento de Empleo y Políticas Sociales y del señor Aburto. Creo que era importante hacer esto porque no se pueden venir cada 4 años, dejar lo que no sea, dejar cosas, ahora nos inventamos otras, no. Hay que ser serios y en ese sentido hay que agradecer en ese sentido el trabajo que se desarrolló en otra legislatura. Y entonces, quédense que esa estrategia que vamos a hablar, estará por acciones presupuestadas, visibilizadas, y estará por la socialización a todos los niveles del contenido del Pacto por la Inmigración. Próximamente, ya os anuncio, a una petición que se nos hizo por el propio Parlamento, después de los datos del barómetro del Ikuspegi, pues las señoras parlamentarias enseguida se movilizaron y nos pidieron que se realizara una campaña. La campaña va a ser sobre los derechos. Entonces, esto es importante, no es una campaña de frenar el rumor y las estigmatizaciones, será para toda la legislatura, va a ser sobre los derechos.
Y va a ser una campaña un poco, en ese sentido, un poquito fuerte, en esa analogía de autóctonos, personas foráneas, sobre los derechos que unos y otros tienen que tener como ciudadanas y ciudadanos. Todavía no está, pero se hará esta legislatura. Y al final no toca clausurar. Yo solamente a las personas, a todos los que habéis estado aquí, muchísimas gracias, y que tengamos, o que me dé la oportunidad de poder compartir con vosotras y con vosotros pues estos 3 o 4 años, y que me deseéis suerte. ¿Vale? Gracias. Bai ikuspegiren aldetik, bai biltzenen aldetik, eskerrak ematea benetan oso nik uste jardunaldi politak izan direla, eta zentzortan eskertzekoa da zuen izan dezuten parte hartzea, eta noski horrek aberastu eta hobetu egin ditu jardunaldiak. Benetan mil esker, eta mil esker aguantatzeagatik hemen ostiral batean ordu biak pasatarte. Mil esker. Muchísimas gracias.